Pesos Emocionales, episodio 70. Bienvenidos a Pesos Emocionales. Este es un podcast para aquellos que quieren hacer algo diferente con su baja de peso, mejorando su bienestar y calidad de vida. Aquí encontrarás información relevante para que tomes las decisiones adecuadas con respecto a tu salud física y emocional. Manejes tu estrés, descubras tu motivación, constancia y sobre todo, sanes tu relación con la comida, manejando tus emociones para hacer algo distinto con tu hambre emocional. También podrás poner en acción distintas estrategias para alcanzar el objetivo que te propongas, que serán de utilidad para ti. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a este episodio 70 ya de la segunda temporada aquí en Pesos Emocionales. Mi nombre es Lucero Peña, soy psicóloga especialista en sobrepeso y obesidad, fundadora de Pesos Emocionales y tu anfitriona en este podcast. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que ya viste en el título de este episodio, sobre si el COVID fomentó más estigma y discriminación de peso a las personas o no. ¿Por qué se me ocurrió este tema? Fíjate que, bueno, seguramente me está escuchando, estoy un poco ronca, enfermé la semana pasada y cuando fui al médico, lo primero que me dijeron fue: tienes que bajar de peso. O sea, además de toda esta situación como muy alerta de COVID, fue: tienes que bajar de peso, sin siquiera revisarme, sin siquiera preguntarme qué había pasado, sin siquiera decirme si eres positiva o no a COVID. Eso fue el primer comentario. Y seguramente esta experiencia te ha pasado con distintos médicos, ya sea ginecólogos, ginecólogas, endocrinólogas o un médico general. Y bueno, pues me di a la tarea de investigar sobre este tema en tiempos de COVID, de qué pasó con el sobrepeso y la obesidad, el estigma y la discriminación. Y encontré unas notas muy interesantes que te voy a comentar. Bueno, y antes de esto, recuerda que si tú quieres encontrar más información con respecto a tu relación con la comida, con tu cuerpo, con los atracones, contigo mismo, contigo misma, puedes encontrarla en mis redes sociales, que me encuentras como @pesosemocionales en Instagram, TikTok, YouTube, aquí el podcast, y vas a ir deconstruyendo muchísimo más porque nos estamos dirigiendo a un ámbito bien bonito que es la psicología de la obesidad libre de estigma de peso. Entonces, ya después de que pasé mi comercial, vamos a comenzar con este episodio. Y bueno, y para esto recordemos que el estigma es la devaluación, ¿no? O poner a personas con sobrepeso y obesidad en estereotipos negativos por el simple hecho de su peso. Y la discriminación es el trato injusto y perjudicial de las personas con sobrepeso y obesidad por el peso, ¿ok? Entonces, ya una vez que hemos recordado esto, porque acuérdate que estamos en esta temática mensual de estigma de peso y relación con la comida, pues esto también tiene que ver con el COVID o en esta pandemia, cómo se han movido estos conceptos. Y en toda esta investigación que tuve con COVID, estigma y relación con la comida, encontré la historia de Crystal Bugong. Ella lloró después de que la aguja de la vacuna Moderna entrara en su brazo. Y no porque esta primera dosis le doliera, sino porque por fin ser gorda o el hecho de tener obesidad realmente había valido la pena. Y fíjate que esta conclusión que ella hace tiene que ver porque en marzo del 2020 en California se amplió la elegibilidad de las personas que tenían derecho a la vacuna con condiciones subyacentes y la obesidad entraba en estas condiciones. Entonces, para ella, por primera vez vale la pena tener obesidad o ser gorda porque era candidata y fue elegida para tener una de las primeras dosis de la vacuna Moderna contra el COVID-19. Y de hecho, su historia no es tan diferente de la que pasamos personas con sobrepeso y obesidad en el ambiente médico. Esta chica, ¿no? Justamente menciona que su experiencia con los proveedores de salud ha sido un incidente de estigmatización uno tras otro. Como la vez que tenía una córnea rayada y lo primero que le dijeron fue que perdiera peso. O la segunda vez que tenía quistes y lo primero que le dijo el ginecólogo fue que perdiera peso. Y tras esto temía ser hospitalizada con COVID-19 y no poder defenderse por ella misma, sino que el estigma por su sobrepeso u obesidad tuviera como el derecho de decirle las condiciones por las cuales ella se iba a manejar en un ambiente médico.
Por eso ella decidió no sentirse culpable por vacunarse o ser de una de las primeras personas en hacerlo. Y tampoco se iba a disculpar por ello. De hecho, ha tenido miedo todo el tiempo, quedándose en su casa, evitando a todo el mundo, no podía hacer su trabajo y justamente pues tampoco podía ganar dinero. Ella menciona que todo esto está cambiando gracias a un frasco de vacuna, una aguja muy afilada y un cambio de política que permitió en California que mujeres y hombres como ella, que tenían sobrepeso y obesidad mórbida, tuvieran la oportunidad de ser inoculados antes que el público en general alrededor de un mes antes. La cito: "No todos los días recibimos algo gratis por ser gordos", dijo Buchon, que lanzó un canal llamado Fat Product Review, hablando como de toda esta experiencia por si lo quieres ir a checar. Creo que hasta tú has notado que durante más de un año la pandemia ha acentuado las enormes desigualdades en la vida de las personas. Y de hecho, este virus ha puesto de manifiesta otra grave desigualdad. Los estudios relacionan un mayor índice de grasa corporal con un mayor riesgo de padecer COVID-19. Incluye también mayores tasas de hospitalización y otras investigaciones demuestran que el sesgo de peso puede impedir que las personas de mayor tamaño busquen y reciban la atención adecuada. Al mismo tiempo, la pandemia ha puesto de manifiesto un enfrentamiento entre el personal médico y el movimiento de aceptación de la obesidad o del cuerpo gordo o gorda, entre quienes utilizan términos como obesidad y sobrepeso, entre quienes con orgullo mencionan de complexión grande, gente de talla grande, curvy girl, gorda, gordo o incluso súper gorda. Ahora, bajo estas investigaciones que te he mencionado, en donde se concluye que las personas con obesidad son las que tienen mayor riesgo de padecer COVID o tienen como mayor riesgo en la hospitalización, nos lleva a lo siguiente. O sea, si estamos viendo que en México somos el país número 1 en obesidad tanto infantil como de adultos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, ¿quiénes somos primero? ¿Las personas o los pacientes los que tendríamos derecho o no a una hospitalización digna en caso de estar en una situación de COVID importante? Aquí voy a hacer una pausa y te voy a contar un poco mi experiencia. Cuando a mí me dio COVID en junio del 2020 y me tuve que ir a hospitalización porque mi saturación de oxígeno bajó, lo primero que hicieron en urgencias, pero les juro que fue lo primero. Me acuerdo, se abrieron las puertitas de urgencias, entré caminando y había una báscula y lo primero, miren, en vez de tomarme saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, cualquier otra cosa, fue el peso. O sea, me pesaron. En ese momento marcó, me acuerdo, 78 kilos, me parece, 77, 78 kilos. Y la enfermera me dijo: necesitas bajar de peso. A las personas con COVID que tienen sobrepeso les va peor. Me acuerdo que me dijo eso como primera señal de cuando llegas a urgencia bajo ese diagnóstico de COVID. En ese momento no lo pensé, no lo analicé, no lo reflexioné, o sea, sentía que me estaba muriendo. Pero ya después, cuando ya estaba en piso COVID, hospitalizada, sí vi que todo iba alrededor de mi peso, ¿no? Que todo iba alrededor de discursos como de: lo único bueno que te trae el COVID es que bajes de peso. Y aquí te voy a mencionar otros datos interesantes, ¿no? La obesidad se ha relacionado con los resultados graves de COVID desde el principio de la pandemia. Una investigación publicada en marzo en la revista Morbidity and Mortality Weekly Report de los CDC descubrió que los pacientes con COVID con obesidad tienen más probabilidades de ser hospitalizados, pasar un tiempo en la unidad de cuidados intensivos, ser conectados a un respirador y morir. O sea, ese es como el ciclo de vida de la persona con obesidad ante COVID bajo este artículo. Y de hecho, uno de los autores, que se llama Stanford, menciona que él esperaría que la gente del movimiento de salud en todas las tallas, o lo que se conoce como JAES, adoptara la ciencia y aprendiera sobre la fisiopatología de la obesidad como enfermedad. No voy a caer en esto de si es enfermedad o no la obesidad. Creo que para eso puedes escuchar el episodio 69 en donde hablo de esta situación. Solamente te estoy diciendo ahorita lo que están diciendo estos autores de este artículo, que fue como el artículo en donde todo el mundo se basó para empezar a decir como que obesidad era igual a muerte en COVID, ¿sí?
Ahora, activistas del movimiento, ¿no? Del movimiento Gorda, Gorda, Gorde, justamente cuestionan esta investigación, argumentando que el sesgo de peso que sufren las personas con un IMC elevado también se manifiesta en los estudios médicos. Señalan que el IMC nunca se ha concebido como una medida de salud individual, sino como un medio para medir poblaciones. Y la verdad es que esto tiene mucho sentido, porque los mismos médicos, los mismos nutriólogos y nutriólogas han descartado el IMC como parámetro de medición y lo han visto sesgado y están como cambiando estos parámetros. Ok, entonces, hubo igual otro estudio publicado por el mismo autor en donde enumera 5 limitaciones, entre ellas las estimaciones del riesgo de hospitalización que pudieran haber visto afectadas por el sesgo introducido por factores de ingreso hospitalario distintos a la gravedad del COVID-19, como la previsión de la gravedad futura por parte del profesional sanitario. Ok, esto en palabras coloquiales es este ejemplo que yo te di de lo que me pasó a mí cuando entré a urgencias. O sea, que las hospitalizaciones ante COVID no es tanto sobre cómo se ha manifestado el COVID o cómo está reaccionando el virus en el cuerpo de la persona, sino que empezaron a ver por estos prejuicios del peso de las personas. Y como estaba este prejuicio de obesidad igual a muerte en COVID, por eso se estaban dando las hospitalizaciones. En otras palabras también, Ryan Chestan, quien es el autor de Fat the Owner's Manual y ha escrito ampliamente sobre el sesgo del peso en la investigación médica, menciona: si los cuerpos gordos experimentan algo más que los cuerpos delgados, los cuerpos gordos son los culpables. Y es que esto es bien interesante, porque cuando yo sé que yo no puedo generalizar, pero te estoy platicando mi experiencia y quiero saber si tú tienes más experiencias, me las pongas en las historias de Instagram del día de hoy, en donde te voy a estar preguntando esto. Pero yo me acuerdo, ¿no?, que habíamos 3 personas en piso COVID en ese momento. Eran 2 hombres y yo como mujer. Y los 2 hombres eran delgados. Y los comentarios de los médicos no eran como negativos, ¿sabes? Como desesperanzadores. Pero los comentarios hacia mí sí eran desesperanzadores por mi sobrepeso, por el claro sobrepeso que yo tenía, según los médicos, ¿no? En esta parte, sin tomar en cuenta mi masa muscular, mi porcentaje de grasa, simplemente tomaron lo que mencionó la báscula al principio de urgencias, ¿ok? Y entonces era bien curioso porque a mí me daban un pronóstico súper desagradable, que yo iba a estar como entubada, que realmente el oxígeno que me habían puesto no iba a ser suficiente, que me le iba a pasar súper mal, y jamás pasó eso. Ese pronóstico que a mí me dieron tan negativo nunca pasó. Sin embargo, a los 2 hombres delgados se les entubó. Me acuerdo que yo llegué, creo que el 8 de junio, como el 10, el 11 de junio ya estaban entubando a los otros 2 hombres. No estoy diciendo que el cuerpo delgado o el cuerpo gordo sea como la diferencia ante el COVID, no. Estamos hablando de la percepción que están teniendo los médicos y de cómo eso genera sesgo y estigma de peso. Por otro lado, unas 10 semanas después de que el primer californiano muriera a causa del COVID-19, el Departamento de Salud Pública del Estado publicó en su sitio web una nueva política de 36 páginas llamada Pandemia de SARS-CoV-2 en California, directrices de atención a la crisis por sobrecarga de la atención médica. La primera versión de la política recomendaba que los escasos recursos se utilizaran para salvar el mayor número de vidas y que los pacientes que no tienen enfermedades mórbidas graves tengan prioridad sobre los que tienen enfermedades que limitan su esperanza de vida. Los defensores de las personas de cuerpo diverso, talla grande, gordo, gorda, los discapacitados y los ancianos se opusieron inmediatamente. El temor, según Sondra Solovey, era que las personas de esos colectivos marginados quedaran completamente al margen de los cuidados que salvan la vida de las situaciones de racionamiento de la atención. Solovey es una pionera en el activismo de los gordos y de las gordas y sus derechos. Aunque dejó de trabajar tras quedar discapacitada, fundó el proyecto Fat Legal Advocacy Rights and Education, que lo puedes encontrar como FLAIR, uno de los grupos que lucharon contra las directrices de atención durante esta crisis del COVID-19.
La versión final de las directrices publicadas en junio está llena de lenguaje antidiscriminatorio. La clave está en la página 5 del documento de 38 páginas que te la voy a citar. Menciona, las decisiones sobre la atención sanitaria, incluida la asignación de los escasos recursos, no puede basarse en la edad, la raza, la discapacidad, incluidas las discapacidades relacionadas con el peso y las afecciones médicas crónicas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la etnia, incluidos el origen nacional y el idioma hablado, la capacidad de pago, el peso o el tamaño, la situación socioeconómica, la situación de seguro de salud, la percepción de la autoestima, la percepción de la calidad de vida, la situación de inmigración, la situación de encarcelamiento, la falta de vivienda o el uso pasado o futuro de los recursos. Brandy Sendiak, directora jurídica de FLAIR, señala otra repercusión de la discriminación por el peso. Cuando se discrimina por el peso y la talla de las personas, se afecta desproporcionalmente a las personas de color. ¿A que no te sabías que al menos en California sí se había hecho esta lucha para la no discriminación de la obesidad, del sobrepeso, cuerpos gordos, gordas, diversidad corporal, para que los servicios de salud fueran más igualitarios y no hubiera este tipo de discriminación? Ahora, claramente en México, pues al parecer no ha sido como tanto esto. Estuve investigando, yo creo que sí me falta investigar más porque no encontré suficiente información. Solamente encuentro discursos en las conferencias matutinas del presidente que pues no se queda en un decreto, no se queda como en algo como lo que pasó en California. Por otro lado, quiero comentarte que cuando yo estuve hospitalizada por COVID, te decía al principio de este episodio que uno de los comentarios más comunes y tristes, la verdad, era esto de lo único bueno que te trae el COVID es que bajes de peso. E hice una encuesta en mi Instagram, en las historias, y en donde la gente, o sea, que me sigue, o sea, la gente que como tú, que me escucha, claro que tenemos sobrepeso, claro que tenemos obesidad. Y justamente era eso, o sea, no lo mejor que te podía traer el COVID era que bajaras de peso. O sea, porque te quitó salud, bueno, en mi caso me quitó salud, me quitó libertad, me quitó estabilidad, me sigue quitando salud. O sea, hasta apenas ahorita que te estoy hablando que hoy es septiembre 7. Ay, el 7 de septiembre para quien les guste Mecano. Apenas me dieron de alta por espirometría del COVID. Te estoy hablando de junio, julio, agosto, 3 meses. Y fíjate que cuando los médicos y las enfermeras me decían esto de que lo mejor que me puede haber pasado fue bajar de peso, fue tan doloroso porque en 10 días que yo estuve hospitalizada, bajé 10 kilos. Y yo me veía en el espejo y no me reconocía, o sea, no reconocía mi abdomen, no reconocía mi tronco, porque yo decía, me veo enferma, o sea, en cuestión del tono de piel, de mi respiración, de mi forma de caminar. Yo ya quería salir del hospital, porque otra de las cosas con el estigma de peso fue la comida. Me sometieron a una dieta hipocalórica de 1100 calorías al día. ¿Qué quiere decir esto? Me mataban de hambre y era de verdad algo súper incongruente, tanto que en un punto sí me peleé, ¿no? Sí tuve ahí una discusión acalorada con la jefa de nutrición del hospital, porque yo le decía, sí, no soy nutrióloga, claro que no soy nutrióloga, pero estoy súper metida en estos temas y por lo tanto tengo capacitaciones y sé de cosas muy básicas como reparación celular y reparación muscular y que se necesita de carbohidratos para que el cuerpo funcione y se repare y estés bien. Y entonces, justo hubo una vez en las que yo se lo adjudico, tampoco lo puedo confirmar, pero así lo viví y así lo percibí y eso es como, es muy preocupante. Porque llegó el punto en donde me castigaron con la comida. Me castigaron para que me callara. Porque empezó a haber más pacientes COVID, ¿no? Aunque no nos veíamos, nos escuchábamos. Entonces llegó un punto en el que hablábamos entre nosotros y nosotras. O sea, tenía mis vecinitos COVID. Y era esto de me estoy muriendo de hambre.
tuvieras cuerpo gordo o cuerpo delgado, nos estaban matando de hambre. Entonces cuando empecé como ahí a armar revuelo, ¿no? Con los médicos, con la nutróloga, llegó un punto en el que me pusieron en ayunas, dizque para hacerme un estudio. El estudio, los resultados de este estudio jamás tuvo relevancia en mi pronóstico, pero me tuvieron en ayuno un día a pesar de la baja dieta de calorías a la que me tenían sometida. Llegó un punto en el que una de las enfermeras me dijo, es que sabes que yo siento que ya estás hipoglucémica, o sea que ya tenía el azúcar súper bajo, y me dijo, te voy a traer un helado. Y me trajo un helado. Fueron 2 días en los que a escondidas me daban helado de limón o nieve de limón para mantenerme con energía. Cuando le digo a mi médico de esto, y claramente todo esto es una negligencia médica impresionante a raíz también de estigma y discriminación de tu peso, y le dije, siento que me están matando de hambre porque me hacen falta carbohidratos. Vio mi gelatina, mis 50 miligramos de gelatina que me daban, y me dijo, ahí están tus carbohidratos. No supe si llorar, no supe si reírme, no supe si estaba jugando o no. Le dije, ¿sabes qué? Es que necesito cereales, ¿no? El alimento de cereales de tu pirámide nutricional que cualquier médico tendría que saber porque se los dan en la carrera. Y en la noche fue una burla que me trajeran literal cornflakes, aparte con leche, y aparte me acuerdo que ese día yo tenía diarrea. Entonces, ¿cómo le traes a tu paciente que sabes que tiene diarrea? Le llevas leche y cornflakes, ¿no? Todo eso a mí me abrió muchísimo más el panorama y los ojos de cómo en acciones tan sutiles, tan normalizadas, se sigue ejerciendo esta discriminación y estigma de peso. Cuando salí, el médico residente me dijo, ahora a cuidarse, porque, bueno, ya ahorita tienes una figura muy bonita porque bajaste 10 kilos, entonces te tienes que cuidar de ahora en adelante para que no subas de peso. Ese fue su último comentario. Más que decirme, tienes que entrar a rehabilitación pulmonar, hay que ver cómo están tus pulmones, tenemos que ver qué está pasando con esto, fue el último comentario dirigido al peso. Y te voy a decir esto qué efecto tuvo. Yo decidí cambiar de neumólogo porque obviamente el neumólogo de ese hospital con sus ayudantes no me funcionó al tener este tipo de comentarios. Y resultó que yo salí del hospital con neumonía, una neumonía organizada, pero nunca me la detectaron, no sabían qué estaba pasando, no me pidieron una placa de control. No, solamente les interesaba que mi PCR o mi prueba de COVID saliera negativa y que pudiera medio respirar, ¿no? Que no necesitara tanto el oxígeno. Y obviamente que no subiera de peso. Entonces, bueno, así es como se está relacionando, al menos en mi caso, y después de escuchar varias historias que ustedes me escribieron en el Instagram, en donde me compartieron su experiencia con COVID en hospitalización, de que son historias similares, que sí hay estigma, que sí hay discriminación, pero que claramente también podemos hacer algo diferente al informarnos de esta situación, al ver de qué forma podemos cuestionar estos discursos médicos. Yo con este nuevo neumólogo le empecé a decir, ¿sabes qué? A mí ahorita no me importa mi peso en un sentido de la báscula, me importa mi porcentaje de grasa, me importa mi porcentaje muscular, que pueda comer mejor, que pueda respirar, y que son otros parámetros muy distintos a decir el número en báscula. Amigos, amigas, hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que te haya abierto un panorama distinto. Si tú tienes una experiencia con COVID, estigma y discriminación de peso, cuéntamela. Ya sabes que me encuentras en Instagram como @pesosemocionales, en TikTok también. Y bueno, no me puedo ir de este episodio sin darte el top 3. En tercer lugar, pues seguir entendiendo que estos discursos médicos alrededor del sobrepeso y la obesidad lamentablemente siguen siendo estigmatizantes y discriminatorios, pero que poco a poco se está yendo hacia un discurso muchísimo más empático, amigable y sobre todo creo que digno de una persona con sobrepeso y obesidad. En segundo lugar, bueno, pues entender que sí se empezó a hacer algo en las guías clínicas. Te prometo que voy a seguir investigando aquí en México qué se ha hecho, pero al menos en Estados Unidos, en donde también empezó a nacer todo como esta parte como de las vacunas para aquí de México,
sí se hizo cosas distintas con estos decretos. Y en primer lugar, que tú ubicando este tipo de discursos puedes empezar a hacer algo distinto para saber cómo dejar de hacerlos, qué decir diferente, en qué enfocarte, en qué no, y que recuerda que el peso ni define quién eres ni qué estás haciendo por tu salud. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Ya sabes que me puedes ayudar dándole like a este episodio, hacer algún comentario, compartirlo, darle 5 estrellitas dependiendo de la plataforma en donde lo estás escuchando. Y pues seguimos aquí. Ya sabes que ya retomamos en esta segunda temporada bajo esta temática mensual de septiembre de estigma de peso, relación con la comida y obesidad. Muchísimas gracias por dejarme entrar a tu casa, a tu oficina, a tu trabajo, a tu vida. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.